Los guardianes del alma, revelando el vínculo sagrado entre espíritus y nuestras criaturas. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Cuando cerré los ojos, el mundo a mi alrededor desapareció. Un silencio profundo llenó el espacio. Sentí un frío sutil, como si una brisa suave rozara mi piel. ¿Qué era eso? En aquella habitación oscura, la única luz provenía de una vela parpadeante. Mi mente vagaba. Flashes de imágenes. Criaturas que nunca había visto. Ellas me miraban, sus ojos brillaban con una inteligencia ancestral. Cada resplandor parecía un susurro, recordándome algo importante. Desperté con el corazón latiendo como un tambor. En mi pecho, una inquietante mezcla de miedo y fascinación. El día siguiente, caminando por el bosque, noté algo extraño. Las hojas susurraban mi nombre. Los animales se comportaban de forma inusual, mirándome, como si pudieran ver más allá de lo físico. Un venado se detuvo y me observó fijamente. Su mirada penetrante me atravesó. Sentí que me faltaba el aire, desde aquel momento, todo parecía un signo. Misteriosos sueños visitaban mis noches, llenos de símbolos y paisajes oníricos. ¿Qué querían decir? Cada mañana despertaba con una sensación de urgencia, un llamado que no podía ignorar. Había algo que debía descubrir, y estaba seguro de que no estaba solo en este viaje. Las señales se multiplicaban. En el cielo, fenómenos extraños se acumulaban. Arcos iris sin lluvia, estrellas fugaces en plena luz del día. Una voz suave, casi un eco, pero imposible de discernir. Era un amigo. ¿Un guía? Mi mente luchaba por comprender. Sentí como si el mundo girara más rápido cada día. Una verdad profunda se escondía, y yo estaba justo en el borde de descubrirla. Pero eso también traía consigo un peligro latente. En la oscuridad de mis pensamientos, las dudas se acumulaban. ¿Qué pasaría si alcanzaba esa verdad? ¿Podría soportar lo que significaría? Esa noche, me senté en silencio, el aire pesado con la energía del misterio. Los ruidos del bosque se acallaron. Todo estaba en calma. Entonces, me llegó una visión. Un destello de luz intensa. Una figura brillante, casi etérea. Con voz resonante, dijo, «Los guardianes del alma te esperan» y con eso, la luz se apagó, dejándome sumido en la oscuridad. ¿Qué significaba todo eso? El silencio volvió, pero la pregunta quedó flotando, un peso en mi pecho. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El amanecer siguiente llegó cargado de un brillo inusual. Las luces doradas del sol se filtraban entre las hojas, y me levanté con una sensación renovada, como si el aire tuviera un sabor diferente. Los eventos de la noche anterior seguían girando en mi mente, casi palpables, como si los ecos de esa voz aún resonaran en mi interior. Mientras me adentraba en el bosque de nuevo, la calma era palpable, pero había una vibración en el aire que me hacía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La ruta familiar se sentía transformada. Los árboles hablaban en susurros apagados, como si compartieran secretos ancestrales. El canto de los pájaros parecía entonarse en una melodía que hacía eco en lo más profundo de mi ser. Me sentí atraído hacia un claro que jamás había notado antes. Sus sombras y la forma en que la luz danzaba a través de las ramas me parecieron mágicas, un portal hacia una realidad que estaba comenzando a vislumbrar. Al llegar, sentí que algo monumental estaba en juego. Al centro del claro, una piedra enorme se alzaba, su superficie cubierta de un musgo brillante, como si el tiempo hubiera olvidado su historia. Me acerqué, y en ese momento, el aire pareció electrificarse. Una repentina claridad me inundó, imágenes de pequeños rituales, danzas en torno al fuego, la invocación de energías, se desplegaban ante mí. Eran escenas de un pasado que resonaba con mi alma.
¿Sería parte de ello? Cerré los ojos y me dejé llevar por el instante. Los latidos de mi corazón se sincronizaron con el pulso de la tierra. Fue entonces cuando escuché el murmullo. Palabras que fluían como un río. Descubre lo que está oculto, lo que tus ancestros guardaron. La integración de lo material y lo espiritual te está esperando. Las visiones se intensificaron, mostraban criaturas de rostro dulce y figuras danzantes. Sin embargo, una sombra se deslizó entre las imágenes. Una sensación de inquietud emergió de las profundidades de mi mente. Sentí que, aunque había un propósito en mi búsqueda, había también un tipo de oposición. Algo oscuro que buscaba desviar mi camino. Forcé mis ojos a abrirse, y la luz del día me golpeó, devolviéndome al momento presente con una claridad inquietante. Mientras reflexionaba sobre lo que había presenciado, la presión de la búsqueda se intensificaba. Decidí que debía hablar con alguien, un ser que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Regresé a casa, y a partir de ese momento, cada día me sentía más atraído hacia el antiguo templo al final del pueblo. Había oído cuentos de generaciones pasadas sobre un chamán que había guiado a muchos en sus caminos espirituales. Mis pasos se volvieron regularidad, una rutina irresistible. Cada visita me llenaba de un creciente sentido de propósito. La locura del mundo exterior comenzaba a desvanecerse a medida que mis sentidos se abrían a las sutilezas de la existencia. Pero también, la incertidumbre se intensificaba. ¿Cuál sería el costo de alcanzar el conocimiento que buscaba? ¿Por qué las criaturas de mis sueños parecían estar en peligro? Esa noche, regresé a mi habitación y caí en un profundo sueño. Entonces, la voz resonante habló de nuevo, enigmática como siempre: recuerda el vínculo. Estás más cerca de lo que piensas, pero las sombras te acechan. Desperté con la inquietante sensación de que la revelación estaba a solo un paso, pero también una advertencia entrelazada con ese llamado. ¿Qué vi en ese claro? ¿Cómo puedo fortalecer mi conexión y proteger lo que me rodea de esas sombras? Una profunda pregunta se formó en mí, como un eco interminable en la vasta noche. El día amaneció con un ligero velo de neblina que recorría el bosque, sumergiendo los árboles en un ambiente etéreo. A medida que me adentraba en el sendero hacia el templo, un profundo sentido de anticipación burbujeaba dentro de mí. Sabía que debía buscar al chamán. Mis visiones eran un llamado a dialogar con alguien que había dedicado su vida a la comprensión de estos misterios. Al llegar, el templo se alzaba ante mí como un guardián de secretos olvidados. Su estructura, labrada en roca antigua y cubierta de enredaderas, irradiaba una serenidad abrumadora. La puerta estaba entreabierta, como si invitara a aquellos con un corazón curioso. Empujé suavemente y entré, sintiendo que cada paso era una sinfonía de ecos en el espacio sagrado. El interior era tenue, iluminado por la luz que se filtraba a través de una serie de ventanales de cristal de colores. En el centro, un círculo de piedras dispuestas con un orden casi cósmico, y en el medio, un fuego que chisporroteaba suavemente. Allí, sentado en una postura meditativa, estaba él, el chamán. Su presencia emanaba una calma que parecía conectar el mundo físico con el espiritual. Me acerqué, el aire impregnado de yerbas y resinas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una conexión instantánea, como si hubiera reconocido en mí una verdad profunda. He estado esperando que llegues, dijo con voz suave. Tu viaje ha comenzado, pero el camino no es sencillo, y las sombras que mencionas requieren valentía y claridad para ser enfrentadas. Le conté sobre las visiones, sobre el claro y la piedra. Cada palabra revelada era un hilo que tejía mi relato en el tapiz de su comprensión. El chamán escuchó con atención, asintiendo lentamente mientras reflexionaba sobre mis experiencias. Las visiones que has tenido son mensajes de tus ancestros. Ellos buscan que recuerdes el vínculo. A través de este vínculo, la protección se hará presente. Su tono se tornó más serio. El equilibrio entre lo material y lo espiritual es sagrado. Hay fuerzas que intentan interrumpir esa armonía, fuerzas que se alimentan del miedo y la confusión. Las criaturas que has visto representan todo lo que está en juego, y tú eres el puente entre estos mundos. Mientras hablaba, sentí una serie de imágenes correr por mi mente. Eran fragmentos de lo que había visto en el claro, esta vez más claros y definidos. Vi a la creación de círculos de poder, una danza en la que todos eran vitales. ¿Cómo puedo proteger ese vínculo y afrontar las sombras?, pregunté, sintiendo el peso de esa responsabilidad. El chamán astutamente me sonrió, sus ojos destilaban sabiduría.
El primer paso es recordar que todo lo que buscas está dentro de ti. La protección comienza con el amor hacia uno mismo y hacia todo lo que te rodea. Practica rituales que honren ese amor. Conéctate con la naturaleza, escucha a los espíritus que te rodean, y recuerda que cada criatura es un guardián en este universo. De repente, un aullido distante cortó el silencio, y el rostro del chamán se tornó grave. Escucha, el viento trae noticias. Las sombras se están agitando, y el tiempo apremia. Tu viaje no solo es personal, es un llamado a la acción, un llamado a recordar. El aullido resonaba en mi pecho, una vibración que me llenó de una mezcla de adrenalina y miedo. ¿Quiénes eran esas sombras? ¿Qué representaban en realidad? La inquietud se apoderó de mí mientras esas preguntas danzaban en mi mente. De regreso a casa, las palabras del chamán resonaban en cada paso. El camino ya no era simplemente un sendero al bosque, se había transformado en una senda hacia la comprensión de mi alma. Pero el peligro acechaba, un eco presente que no podía ignorar. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, me pregunté, ¿cuánto de lo desconocido habría que afrontar para realmente despertar a la verdad que buscaba? ¿Y cuál sería el verdadero precio por revelarlo todo? El amanecer trajo consigo una brisa ligera, cargada de un aroma fresco que insinuaba cambios en el aire. Las lecciones del chamán resonaban en mi mente mientras me preparaba para un nuevo día de descubrimiento. El eco de sus palabras sobre el amor y la conexión con la naturaleza parecía elevarse entre los árboles, invitándome a unirse a su danza ancestral. Decidí regresar al claro mencionado en mis visiones. Era un lugar donde las líneas entre la realidad y la fantasía se entrelazaban. Debía experimentar la esencia de ese espacio, como el chamán había sugerido, para entender mejor el vínculo con mis ancestros y las criaturas que lo resguardan. Al llegar, la luz del sol comenzaba a derramarse como un manto dorado, y la energía del lugar parecía palpitar bajo mis pies. Me senté en el centro del claro, rodeado por la perfecta formación de árboles que se erguían como guardianes. Cerré los ojos y respiré profundamente, permitiendo que el aire puro llenara mis pulmones. En ese silencio, comprendí que era momento de establecer un ritual. Recogí pequeñas piedras y las coloqué en un círculo a mi alrededor, en un intento de crear un espacio sagrado donde la energía pudiera fluir libremente. Mientras comenzaba a invocar el amor y la protección, vi un destello en la esquina de mis ojos. Abrí profundamente los párpados y allí, en el borde del claro, una criatura de una belleza indescriptible se asomaba. Era un ciervo con cuernos que parecían ramilletes de estrellas, su pelaje brillante reflejaba la luz del sol. Su presencia paralizó mi corazón y, por un instante, el tiempo se detuvo. Miré a su alrededor, esperando ver algún signo que revelara su propósito. El ciervo se acercó con una elegancia etérea, como si cada paso que daba fuera un acuerdo tácito entre nosotros. En su mirada había sabiduría y ternura, como si entendiera mi lucha interna. Extendí mi mano en un gesto de ofrecimiento, y en ese instante, sentí un torrente de energía vibrante que comenzaba a circular entre nosotros. Recordé las palabras del chamán sobre cada criatura como un guardián, y comprendí que este ciervo podría ser uno de ellos. Imaginé que nuestro vínculo se establecía en un plano que iba más allá de lo tangible. Con cada latido de mi corazón, su mirada pareció reflejar una parte de mi propia alma, revelando fragmentos de mis sombras y de las luces que todavía no había abrazado. Una visión brotó de esa conexión, un paisaje en el que sombras danzaban en el horizonte, entrelazándose con luces resplandecientes. Debo enfrentarlas, murmuré, los ecos de mi voz se diluyeron entre los árboles. Pero el ciervo inclinó su cabeza, como si me dijera que aún no era el momento. Un profundo susurro llegó a mi corazón. Primero, encuentra la paz dentro de ti y comprende el amor que sientes por quienes te rodean. Me acordé de que no estaba sola en este viaje. Había muchos otros, almas buscando respuestas, guerreros y curadores conectados con esta tierra. El desafío era aún mayor, porque estas sombras no solo eran mías, eran colectivas, y nosotros debíamos confrontarlas juntos. De repente, el sonido de las hojas moviéndose quebró el encanto del momento. El ciervo dio un giro rápido y se perdió entre los árboles, dejándome con una sensación de anhelo y la certeza de que había algo más que debía explorar. Regresé al templo del chamán, con una mente llena de preguntas y un corazón inflado por la esperanza. Pero al entrar, el aire estaba distinto, traía consigo un murmullo inquietante. Las sombras parecían activarse, un presagio de algo inminente. ¿Qué significará esto?, me cuestioné mientras la inquietud se asomaba una vez más,
como un invitado no deseado en una celebración de luces. ¿Era el tiempo de desvelar las verdades ocultas, o simplemente el preludio de una tormenta? El corazón me latía con fuerza mientras me adentraba en el templo. Con cada paso, el eco de mis pensamientos reverberaba en las paredes de madera tallada, que parecían estar atentas a mis inquietudes. La sala, iluminada por una suave luz que se filtraba a través de los pequeños agujeros en el techo, estaba imbuida de un aire de misterio. Escuché el murmullo de voces implícitas, como si los ancestros me llamaran desde un rincón lejano de mi ser. Tomé asiento en un cojín tejido a mano y cerré los ojos nuevamente, intentando sintonizarme con ese sutil murmullo que se arremolinaba a mi alrededor. Inhalé profundamente, dejando que cada respiración me ayudara a abrirme a la sabiduría que me rodeaba. Recor, el chamán, apareció con su porte sereno, y al mirarme, su mirada se llenó de comprensión. «Te sientes atravesada por sombras, y es momento de hacerle frente», declaró con voz firme pero reconfortante. Sin embargo, recuerda que la sombra también es parte de la luz. Reflejando lo que llevamos dentro, cada miedo y anhelo no resuelto surgen para ser sanados. A medida que hablaba, experimenté una nueva visión, un camino sinuoso se extendía ante mí, y en él había sombras que se retorcían y arrastraban. Recorrí ese sendero, viendo figuras que representaban mis inseguridades y recuerdos dolorosos. Sentí un tirón en el estómago al obligarme a mirarlas, pero me acordé de las palabras del ciervo. La paz debe venir primero, repetí en mi interior, aferrándome a la esperanza. Pero, ¿cómo encontrar esa paz en medio de las tormentas emocionales? Inquirí, sintiendo el peso de la duda apretar mi pecho. Recor sonrió, y con un gesto sutil, invocó el fuego en un pequeño brasero al lado de nosotros. El fuego purifica, explicó. Permite que la llama consuma lo que ya no necesitas y ofrece lo que está dentro de ti para florecer nuevamente. Extendió su mano hacia mí y me invitó a acercarme al fuego. Al hacerlo, sentí que la calidez abría un espacio en mi corazón. Era un rito simple, pero poderoso. Cada susurro del fuego era un canto a lo que se ocultaba dentro de mí. A medida que los pensamientos oscuros brotaban, los lancé al fuego visualizando cómo se desvanecían hasta convertirse en cenizas. La liberación fue liberadora, un acto ritual que despejaba el camino. La imagen del ciervo regresó a mis pensamientos, y comprendí que era un símbolo de ese proceso de transformación. Este es solo el comienzo, dijo Recor, como si leyera mi mente. Sus guardianes te acompañarán y te revelarán lecciones eternas. Escucha lo que sus espíritus tienen que ofrecer. No estás sola. Salí del templo cargando una nueva pregunta en mi corazón. ¿Cuáles eran esos guardianes y qué sabiduría podían brindarme? ¿Estaban dispuestos a revelarme estas verdades o tendría que recorrer un sendero más oscuro para encontrarlos? La inquietante sensación de un peligro inminente aún persistía, pero sentí que algo profundo estaba por suceder, algo que redefiniría mi conexión con mis propias sombras y la luz que las balanceaba. A lo lejos, el viento sopló con un nuevo mensaje, impeliéndome hacia la siguiente fase de mi viaje. El aire fresco me envolvió al salir del templo, y el sol brillaba intensamente, proyectando sombras que danzaban sobre los suaves relieves de la tierra. Caminando hacia el bosque, cada paso sentía como si cada hoja y rama estuvieran susurrando secretos. Era un baile ancestral entre lo visible y lo invisible, y aunque mi mente intentaba definir ese vínculo, había algo profundamente sagrado que escapaba a mis palabras. Con el corazón aún palpitando por la experiencia compartida con Recor, sentí un impulso irresistible hacia los árboles, como si me llamaran a un encuentro. Sus troncos robustos se alzaban como guardianes antiguos, y en sus ramas, la vida era un recordatorio de la interconexión de todo lo que existía. Allí, entre el flujo de la naturaleza, esperé a que alguna señal emergiera. De pronto, un rayo de luz atravesó las hojas, iluminando una pequeña criatura en el suelo, una ardilla que observaba con curiosidad. Ahí estaba el primer guardián, prestando atención a mi presencia. Me senté en el suelo y contemplé la agilidad de la ardilla, y en ese momento, entendí que su energía simbolizaba la adaptabilidad. Esa es una lección vital en mi propio camino. La ardilla parecía bailar entre los obstáculos del bosque, saltando de rama en rama sin miedo. Mientras la observaba, las palabras de Recor resonaron en mi mente. La adaptación es clave para avanzar en tiempos difíciles. A veces, lo que parece ser un obstáculo es solo una oportunidad para crecer. Pero, ¿cómo podía aplicar esa lección en mis propias sombras, en las creencias que me anclaban?
Las preguntas se arremolinaron en mi mente, el silencio del bosque se rompió de repente por un suave croar. Dirigí mi mirada hacia un estanque cercano y vi una rana que se posaba sobre una hoja. Estaba inmóvil, y en su quietud, había algo reconfortante. Comprendí que, a veces, la calma y la paciencia eran el camino hacia el descubrimiento. A medida que la rana saltó al agua, creando ondas en la superficie, entendí que todo cambio tiene un efecto en el entorno. Ese instante fue un recordatorio de que mis elecciones, por pequeñas que fueran, resonaban en el gran tejido de la vida. A veces, el valor radica no solo en actuar, sino también en observar y permitir que las cosas fluyan. Mientras reflexionaba, sentí una ligera brisa que soplaba desde el este, llevándome hacia un nuevo destino. Fui impulsada a seguirla, a adentrarme más en el bosque donde, sin duda, otros guardianes me esperaban. Daba de cada paso hacia adelante, que más me revelarían los espíritus de estos seres que compartían este mundo conmigo. ¿Podría encontrar en ellos la clave para desentrañar los misterios de mis propias sombras? La pregunta me acompañó mientras me sumergía en la espesura del bosque, con la certeza de que cada encuentro sería un peldaño más en mi viaje hacia la verdad. Con cada paso que daba, el bosque parecía cobrar vida a mi alrededor. Los árboles susurraban sus historias en un idioma que solo el alma podía comprender. La luz se filtraba a través de las ramas, creando patrones que se movían con el suave vaivén del viento. Era como si los guardianes estuvieran orquestando un sinfín de mensajes efímeros, y mi corazón se expandía con la promesa de más revelaciones. Al seguir el camino marcado por la brisa, sentí una resonancia creciente en mi interior. Era un eco del mismo latido de la naturaleza. Entonces, de entre los arbustos, emergió un pajarillo de plumas iridiscentes. Su canto era un canto de alegría, una melodía que parecía atravesar las barreras del tiempo. Me detuve a escuchar, cautivada por su armonía. La música del pajarillo me recordó que incluso las notas más pequeñas pueden tener un impacto profundo. La libertad y la sencillez con que volaba de árbol en árbol me inspiraron, y en ese momento, comprendí que el gozo era fundamental en el viaje. Sin embargo, a medida que disfrutaba de esa visión, otra sombra se deslizó a mis pies. Me agaché y vi a una serpiente retorcerse entre las hojas. Su piel brillaba, reflejando un caleidoscopio de colores. Aunque su apariencia podía evocar temor, su movimiento era una danza serena y deliberada. Observé y comprendí que la serpiente simbolizaba la transformación. Su capacidad de desprenderse de la piel vieja para renacer era un recordatorio poderoso de que también debía soltar lo que ya no servía. ¿Cómo liberarme de mis propias pieles muertas? ¿Qué antiguos conceptos llevaban peso en mi espíritu? Las preguntas se fundían con el susurro del viento, desafiándome a encontrar lo que necesitaba dejar atrás. Continué mi camino, sintiendo que me dirigía a un claro donde la luz brillaba con una intensidad inusitada. Allí, el aire vibraba con una energía palpable, y la naturaleza parecía contener la respiración en anticipación. En el corazón del claro, un viejo roble se alzaba majestuosamente, su presencia imponente invitándome a acercarme. Las raíces del roble se extendían como brazos, abrazando la tierra y recordando a todos los que pasaban por allí que estaban conectados a algo mucho más grande. Al acercarme, vi pequeñas piedras blancas dispuestas en un patrón esotérico. Cuando me agaché para tocar una, sentí una corriente electrizante recorrer mi cuerpo. ¿Era posible que estas piedras fueran más que simples objetos? ¿Acaso custodiaban historias, memorias de aquellos que habían buscado sabiduría en este lugar sagrado? Con la mano aún en la piedra, vi al pajarillo posarse sobre una rama cercana y emitir un canto que resonó con aún mayor claridad. Era como si el roble mismo hablara a través de la naturaleza. Las historias están en cada rincón, se ocultan entre las raíces y los susurros del viento. ¿Estás lista para escuchar? Esa pregunta dejó una profunda huella en mi corazón. Me invitaba a abrirme aún más. ¿Qué historias deseaba el bosque que revelara en mí? ¿Y cómo iba a transformarme al escucharlas? Mientras consideraba estas preguntas, sentí que algo despertaba dentro de mí, una fuerza que me empujaba a descubrir la verdad oculta detrás de cada encuentro. Con el eco de las preguntas retumbando en mi mente, dejé el claro, dispuesta a explorar los secretos que aún me aguardaban. Lo que aún desconocía me inundó de emoción, y el bosque parecía moverse en un flujo constante, sugiriéndome que el viaje apenas comenzaba. Mientras avanzaba por el sendero, la densa vegetación me ocultaba de la vista del mundo exterior. Los aromas de la tierra húmeda y las flores silvestres llenaban el aire, guiándome en una danza de instintos despiertos. A cada paso,
la energía del bosque se volvía más intensa, como si una corriente invisible me envolviera y me conectara con el pulso de la vida. Pronto, el camino llevó a un riachuelo de aguas cristalinas que reflejaba el cielo azul. La corriente burbujeante producía un sonido melodioso que parecía invitarme a acercarme. Me senté en una roca lisa al borde del agua, dejando que mi mente se calmara en medio del suave murmullo del líquido fluir. Observé cómo el agua deslizaba pequeños guijarros, llevándolos en su viaje sin prisa, como si cada uno tuviese su importancia, su lugar en el vasto entramado del universo. Mientras contemplaba esta danza sutil, noté un destello de luz en el fondo del río. Intrigada, incliné mi cabeza hacia adelante. Allí, entre las piedras, brillaba un pequeño cristal, su superficie resplandecía con intensidad casi hipnótica. Extendí la mano, y, al sacarlo del agua, la luz pareció cobrar vida, un arco iris de colores danzó alrededor, reflejando su esencia pura y vívida. Sostenía en mis manos un símbolo de iluminación, ese cristal poseía una belleza que parecía ir más allá de lo visual. Sin pensarlo, lo llevé a mi pecho, sintiendo una conexión profunda con su energía. Justo en ese instante, el canto del pajarillo resonó nuevamente en mis oídos. Era un canto más grave, seguido de una serie de trinos que sonaban casi como un tarareo, como si celebrara junto a mí el descubrimiento. El eco del ave resonó en mi corazón, llevándome a pensar en el misterio del cristal. ¿Qué sabiduría esconde?, me pregunté. Y, al recordar la pregunta del roble, me di cuenta de que el bosque quería que comprendiera cómo cada elemento de la naturaleza estaba interconectado, contribuyendo a un vasto tapiz de conocimiento y experiencia. Asentí para mí misma y, al hacerlo, el agua del riachuelo comenzó a burbujear con más vigor, formando pequeñas olas que parecían llamarme a seguir el flujo. Siguiendo la corriente, avancé por un sendero cubierto de musgo, donde cada paso me traía una sensación de mayor claridad. Las hojas bailaban en respuesta a una melodía secreta, enviando vibraciones a través de mi ser, elevando mi conciencia. A los árboles, en su silencio sabio, parecían asentar su aprobación. Todo en mi entorno hablaba en susurros, revelando la importancia de escuchar, no solo con los oídos, sino también con el corazón. A medida que avanzaba más profundamente en el bosque, sentí que la luz del sol se filtraba de forma más intensa. La temperatura aumentó, como si el aire se cargara de una energía palpable. En esa atmósfera enrarecida, vislumbré ante mí una figura etérea, una luz suave que danzaba y se desvanecía como el humo que se escapa cuando uno sopla una vela. La figura pareció formarse y deformarse, desdibujándose entre los árboles y los destellos del agua. «He venido a guiarte», susurró en una voz que resonó en mi mente más que en mis oídos físicos. Cada palabra cargaba la esencia del conocimiento ancestral. ¿Qué conocimiento sobre el alma y su conexión con la naturaleza podría ofrecerme? La figura se disolvió en el aire, dejándome con una sensación de anhelo y curiosidad. Di un paso adelante, aún sintiendo el cristal caliente contra mi pecho, y me pregunté, ¿qué caminos tomaré ahora que he comenzado a ver lo que otros no ven? ¿Qué secretos guarda el bosque que ansío descubrir? Mientras continuaba mi viaje, el aire a mi alrededor parecía vibrar con una intensidad renovada. La figura etérea había dejado un eco en mi conciencia, un susurro que prometía aventuras y revelaciones por venir. Con cada paso, el bosque se abría frente a mí, revelando un sendero aún más fresco y misterioso, como si existiera un propósito en mi exploración. Guerrera de la curiosidad, me adentré en un claro donde la luz del sol se concentraba en un brillante halo dorado. Aquí, el suelo estaba cubierto de un suave lecho de flores silvestres, un tapiz de colores vibrantes que danzaban al ritmo del viento. Pero lo que más llamó mi atención fue un árbol quelácel, más imponente que cualquier otro que hubiera visto. Su tronco era robusto, y sus ramas se extendían como brazos generosos, cargados de hojas que susurraban a cada soplo de aire. Sentí que este árbol era un guardián del conocimiento, un anciano sabio del bosque. Me acerqué, tocando la corteza áspera con mis dedos. Algo en esa textura me habló de los años que había presenciado, de las tormentas que había soportado y del silencio que había guardado. Cerré los ojos y me dejé envolver por la energía que brotaba de él. En ese instante, visiones comenzaron a deslizarse por mi mente, imágenes de criaturas del bosque se manifestaron ante mí, un ciervo majestuoso que miraba hacia mí con ojos serenos, un grupo de aves que volaban en perfecta sincronía, y una familia de zorros que jugaban entre los arbustos. Todas ellas, según entendí, eran parte de un todo más grande, un tejido vibrante donde cada hilo tenía su función esencial. De repente,
el canto del pajarillo grave que había escuchado antes resonó con más claridad. Era el mismo canto que ahora podía ver, como si los sonidos se materializaran en formas vibrantes a mi alrededor. Las notas flotaban en el aire, creando un círculo luminoso a su alrededor. Aprendí a seguir ese canto con la intención de conectarme aún más con lo que me rodeaba. ¿Qué significa todo esto?, pregunté al árbol, en un susurro que sentí resonar en el corazón de la tierra. Me encontré absorta en la idea de que tenía un papel en este vasto ecosistema de almas y espíritus. No era simplemente una observadora, sino una parte activa de esta red que conectaba a todas las criaturas y energías. Mientras reflexionaba sobre mis pensamientos, la corriente del río, que seguía su curso cerca, emitió un sonido claro y profundo. Las aguas, navegando entre piedras lisas y brillantes, parecían hablarme, susurrando promesas de sabiduría oculta. En mi mano, el cristal seguía irradiando su luz cálida como una antorcha guía en la penumbra de desconciertos. Una idea prendió en mi mente: quizás el cristal no solo era una fuente de iluminación, sino también un catalizador para conectar las memorias del bosque. Justo en ese momento, sentí que una presencia se acercaba. Volteé y vi, esta vez con mayor claridad, una mariposa de alas iridiscentes que danzaba a su alrededor. Su movimiento estaba cargado de un significado que aún no podía descifrar. Seguía la mariposa a través del claro, sintiendo cómo guiaba mis pasos como si supiera dónde debía ir. Todo a mi alrededor adoptaba una sensación de intención, como si cada planta y criatura supiera que esta era una búsqueda significativa. ¿A dónde me llevará esta luz?, se instaló en mi mente, una pregunta cargada de expectativa. Mientras avanzábamos, comencé a notar que la mariposa se detenía de vez en cuando, como si estuviera esperando a que yo formara una conexión más profunda. Su danza parecía un mensaje, un impulso para descubrir aún más dentro de mí y del mundo que me rodeaba. La conexión con el bosque se volvía más intensa y exigente. ¿Qué se revelará si sigo estos pasos? El eco de la pregunta que me había acompañado comenzó a renacer. Desde las profundidades de mi ser, surgió un deseo de adentrarme aún más en el misterio. Justo cuando estaba a punto de perderme en esta corriente de pensamientos, una sombra se deslizó sobre mí. Miré hacia arriba, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Una figura oscura se asomaba entre las ramas, observando. ¿Era un espíritu guardián? Podría ser el próximo paso en mi búsqueda. La incertidumbre y la emoción se entrelazaron mientras me preparaba para el próximo capítulo de mi viaje. El bosque susurraba con una intensidad inusitada, cada hoja y rama parecían moverse en un compás que resonaba con los latidos de mi corazón. La figura oscura que se manifestaba entre las ramas me envolvía en una mezcla de ansiedad y expectativa. Era como si el universo conspirara para revelarme algo esencial. El aire vibraba con energía, y un silencio profundo ahogaba mis pensamientos. A medida que la sombra se acercaba, pude discernir la silueta de un gran búho. Su plumaje era de un color marrón profundo, casi camuflado con el entorno, pero sus ojos brillaban con una claridad sorprendente. Era un guardián, un centinela de la sabiduría antigua que estaba destinado a guiarme en este último tramo de mi jornada. «Has recorrido un largo camino», murmuró el búho, su voz era suave y resonante como un eco en el bosque. «Pero aún no has encontrado la verdad que habita en ti». «¿Qué verdad?», pregunté, sintiendo que cada palabra se enredaba con la naturaleza misma. «He visto a los guardianes, he sentido su energía, pero hay algo que aún se me escapa». «Tu viaje ha sido uno de descubrimiento, pero también de superación», respondió, mientras giraba su cabeza de un lado a otro, como si evaluara cada rincón del bosque. «Las criaturas que has encontrado son reflejos de tu ser. Al enfrentarte a tus sombras, no solo te enfrentas a tus miedos, sino que también celebras el amor, la conexión y la transformación. La dualidad está en cada uno de nosotros». Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. La realidad de sus palabras resonó en lo más profundo de mí. «¿Pero cómo puedo integrar todas estas lecciones?», inquirí, ansiosa por entender la magnitud de mi viaje. «Recuerda el vínculo con tus ancestros y con la tierra», dijo el búho, su tono se tornó grave. «Para hallar la paz, debes abrazar lo que te ha moldeado. No hay que huir de las sombras, sino aprender a bailar con ellas. Cada paso está en tu corazón. La luz siempre encuentra su camino a través de la oscuridad». De repente, la imagen del ciervo, la ardilla, la rana y mi mismo reflejo emergieron en mis recuerdos. Comprendí que cada uno de ellos me había enseñado algo valioso,
pero nunca había concatenado estos aprendizajes en una sola revelación. Aquello que estaba perdido al principio, ahora comenzaba a tomar forma, debía conectar el amor con el desafío. Existen poderes que buscan desestabilizar el equilibrio. No estás sola en esto, eres parte de un tejido mayor. La comunidad de guardianes está aquí para ayudarte a recordar esa conexión, el búho continuó, y sus palabras eran como un canto de esperanza en un mar tempestuoso. Cuando me sumergí en su mensaje, la tierra pareció vibrar, como si la esencia del bosque se uniera a mi revelación personal. Cerré los ojos, abriendo mi corazón para asimilar todo lo que había aprendido, y al abrirlos nuevamente, todo parecía brillar con un nuevo fulgor. Me encontraba en el último claro, donde las energías del día y la noche se entrelazaban, y sentí que la brisa impulsaba las hojas a susurrar mi nombre en un coro armonioso. Era el momento de actuar, el momento de elevar mi voz junto con el canto del búho y el susurro de la naturaleza. ¿Qué debo hacer?, pregunté con la determinación que brotaba del más profundo de mis seres. Ritualízate, instruyó, convoca a tus guardianes, honra el vínculo sagrado que los une y compártelos en tus oraciones. Solo así podrás unir lo que está fragmentado y hallar un equilibrio que beneficie no solo a ti, sino a todos. Con el corazón lleno de nuevas visiones, sabía lo que debía hacer. Regresaría a cada claro, invocaría a cada criatura, honrando lo que representaban en mi vida y en el mundo que compartimos. Comenzaría un ritual donde la luz de mi amor iluminaría lo que había sido oscurecido, donde mi poder y mis vulnerabilidades coexistirían. Lo entendí en ese mismo instante. Cada sombra es una oportunidad para brillar más intensamente, y cada criatura, un maestro en su propia danza del amor. Mientras el búho se desvanecía en el crepúsculo, me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como el aire me colmaba de una paz serena. Este era el cierre de mi viaje, pero también el inicio de un nuevo capítulo. Juicios, sacrificios, amores y conexiones volvían a tejerse, reafirmando que todo está interconectado. Al observar el horizonte que cambiaba de color, comprendí que no solo había despertado la verdad, sino que también me había convertido en parte de ella. Mi voz resonaba con un eco que iba más allá de mí, hacia cada alma que alguna vez había sentido desdicha, y así, con la luz de la mañana danzando sobre el horizonte, supe que ser un guardián del alma era abrazar la dualidad de la existencia. La vida nunca ha sido un destino, sino un viaje compartido de luces y sombras danzando en un relato eterno. En la unión de nuestra luz y sombra, hallamos el sagrado equilibrio que nos transforma, nos recuerda y nos une a la esencia de todo lo que es.